Lorena Perlado Salazar aún no sabía realmente si lo que se proponía no era más que una locura, pero, fuese como fuese, se iba a arriesgar a volver a ver a su padre después de 14 años. Volver a verlo o, mejor dicho, conocerlo, pues era tan pequeña cuando él la abandonó que todo lo que sabía era lo que le habían contado. Respiró hondo. El avión acababa de aterrizar y faltaba muy poco para pisar su tierra natal, España, un país famoso por su clima, por sus monumentos. ¿Qué más daba? Aunque su padre hubiese estado en el mismo Polo Norte, habría viajado hasta allí solo para hablar con él, simplemente, para aclarar sus sentimientos, para conocer una respuesta lógica. ¿Por qué le había rechazado cuando solo tenía 5 años? ¿Por qué le había apartado de sus abuelos y los demás parientes, incluido él mismo? Ahora ya tenía 19 años y necesitaba una explicación antes de decidir qué iba a hacer con su vida. Quería conocer su verdad, si era lo suficientemente sincero para admitirla, entender por qué él, que supuestamente había amado a su esposa con toda el alma, que había adorado a la bebita que Alicia le había dado, la regaló unos meses después del accidente. Alicia y una amiga viajaban en el coche cuando se quedaron sin frenos. Salieron despedidas por un precipicio y terminaron en el río. Rocío Tejero apareció muerta al cabo de 4 días, con capas y capas de lodo sobre ella. Sin embargo, el cuerpo de Alicia nunca fue encontrado. Demasiado fango y barro en el fondo del río, dijeron los equipos de rescate cuando dieron por finalizada la búsqueda. Y a partir de aquel suceso, Lorena ya no había vuelto a saber más de su familia paterna. Tomó con fuerza el bolso de mano y comenzó a descender con los demás pasajeros. Estaba nerviosa, sentía la garganta seca, sus piernas temblaban como un flan. En cambio, su pose erguida con el mentón ligeramente alzado simulaba estar acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Viajar de un país a otro a la aventura, sin saber lo que el destino le tenía preparado. ¿Quién le estaría esperando después de avisarles que vendría? ¿Habría ido su padre en persona? Todas estas preguntas no dejaban de repetirse en su cabeza desde que había subido al avión en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma. Por un momento, se quedó observando el vestíbulo situado a varios metros de donde estaba. Vio a personas gritando emocionadas tras los reencuentros, abrazos, besos, carros de equipajes, conversaciones subidas de tono, risas. Sintió una punzada de dolor en el corazón imaginando cuál sería su bienvenida, si es que iba a ser alguna. Lorena miró atenta la cinta transportadora en espera de ver aparecer su maleta. No había llevado mucho equipaje ya que no pensaba quedarse mucho. Repasó con rapidez sus promesas y objetivos. Lo primero era llamar para avisar que había llegado, no quería preocupar a nadie. No había ninguna razón para que acudieran a salvarla o consolarla por el momento, aunque sabía que eso era exactamente lo que esperaban en casa. Vio la maleta deslizarse entre otras. Cuando llegó a su altura, la tomó del asa y la arrastró hacia el borde. ¿Solo has traído esto?, preguntó una voz ronca y fuerte junto a ella al tiempo que le arrebataba el equipaje de sus manos. Lorena se volvió. A pesar del tiempo, creyó reconocer esa voz tan cálida y en algún momento amada. Él la miraba fijamente, estudiándola. Lorena, a su vez, también lo observó. Su padre era un hombre muy atractivo y guapo. Rondaba los 40 años, quizás alguno más. Supo enseguida porque Alicia se había enamorado de él. Tenía los ojos más azules y cristalinos que hubiera visto nunca. Era alto y fuerte. Los rasgos de su rostro, firmes, bronceados. Su cabello era tan negro como el de ella, solo que en vez de tener gruesos bucles lo llevaba liso y largo hasta la cintura. Tenía 2 delgadas trenzas cayendo sobre el lado izquierdo de su cabeza, por lo que todos lo llamaban el indio. A su alrededor flotaba un aire de seriedad unido a una sensación de peligro que ella captó al instante. Álvaro Perlado de la Serna miró a la muchacha y sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Lorena era una mujer muy hermosa, con la piel suave y clara y un cabello negro como el ala de un cuervo. Había orgullo en la inclinación de su cabeza. Sin embargo, los ojos eran los mismos que los de su madre, grandes, ligeramente rasgados, rodeados de espesas y rizadas pestañas, verdes como las olivas. Bueno, dijo al ver que ella no contestaba y que ninguno de los dos avanzaba. Si no tienes que hacer nada más aquí, podemos irnos. Lorena sintió casi con timidez. Ni un abrazo, ni un beso. Frío, todo muy frío. Tampoco es que hubiese esperado que él fuera a saltar de alegría, a pesar de que, cuando hablaron por teléfono, su voz había sonado alegre y animada. Pero como mínimo podía haberle dado un par de besos. Resuelta, caminó junto a él con paso firme.
Imagino que no me recuerdas, murmuró él. No, contesto, mirándolo de reojo. Le sacaba una cabeza por lo menos. Pero sí me han contado cómo eres, o eras. El hombre sonrió con tristeza, asintiendo con la cabeza. La vida cambiaba a las personas. ¿Sigues viviendo con Pilar? Pilar Aresti había sido la mejor amiga de Alicia. Después del accidente, Pilar se había quedado en España un poco más por Lorena, por el indio, por la familia. Poco después, cuando anunció que haría un viaje por el extranjero, el indio la entregó a ella para que se la llevara lejos de él, para que la cuidara como si fuera su madre. Pasó largas temporadas con ella y su esposo. Él se sorprendió. ¿Se ha casado? Sí, contestó Lorena con una fría sonrisa educada. Tienen una beba de 1 añito. El indio se detuvo para mirarla de frente. Su mirada clara estaba cansada, como si fuesen los ojos de un anciano los que la devoraban con ansia. Hablas como tu madre, dijo, sin atreverse a pronunciar su nombre. Sí, ya me lo han dicho. Se hizo una pausa larga, un tenso silencio mientras todos a su alrededor no paraban de hablar, de cruzarse en su camino. ¿Y qué tal por Italia? Preguntó él rompiendo el silencio al tiempo que echaba a andar de nuevo hacia la salida. Los ojos de ella brillaron, a su memoria le llegó un cóctel de buenos recuerdos. Italia, su país de adopción y el que sentía como propio. No le pareció peligroso hablar del sitio donde había crecido, de modo que le contó de su gente, de sus edificios. Una conversación bastante impersonal y frívola. Una forma de romper el hielo que duró el tiempo que llegaban a la casa. Su padre conducía un enorme vehículo todoterreno, preparado, sobre todo, para circular por el campo. Era una noche tranquila. La luz de la luna brillaba en la avenida principal de un barrio al exterior de Madrid, filtrándose por entre las ramas de los árboles que bordeaban la calzada. Para Lorena, conocer a la familia de su padre fue una sorpresa, pero no porque casi lo esperaba, sino porque la voz sabia ya se lo había dicho. No tengas miedo, Lor, son gente corriente, de buen corazón. Se sintió muy confusa entre ellos, sobre todo al sentir los tiernos brazos de sus abuelos que hablaban muy rápido el castellano. Ella no dominaba el idioma al 100%, aunque logró entender muchos de los apelativos cariñosos que le dedicaban. El tío Javier Perlado tenía un gran parecido con su padre, excepto en los ojos. Los de Javier eran del color del chocolate derretido y su cabello apenas le cubría la nuca. Le dio un abrazo gigante al tiempo que la llenaba de besos, como si aún se tratase de una niña. Silvia, la hermana pequeña del indio, era toda una belleza, muy morena, de piel aterciopelada, los ojos grandes y achocolatados, la nariz respingona, los labios muy carnosos. Era unos centímetros más baja que Lorena. Ella también la estrechó entre sus brazos, palmeando su espalda con cariño. Isan era el marido de Silvia, Gema y Juan, sus hijos mellizos. Había otros 2 matrimonios más, primos de los Perlado, y una joven de la edad de Lorena, hija de uno de estos últimos, llamada Paloma. Durante la noche, la cena fue alegre y divertida, pero en ningún momento se habló de Alicia. No hubo perdones porque nadie pidió perdón. Nadie quería explicar nada porque nadie pidió explicaciones. Vamos a ser buenas amigas, dijo Paloma Bellastes observando a Lorena con una dulce sonrisa. Paloma era prima lejana, o algo así. Lo cierto era que no le quedó muy claro, pero tampoco le dio importancia. Era una muchacha bonita, aunque no llamara la atención. No tenía rasgos característicos. Castaña, ojos maranes, pelo lacio sobre los hombros. Lo único que sobresalía en ella era su sonrisa bastante cautivadora con una dentadura perfecta. Su cuerpo rechoncho, sin dejar de ser delgada, la hacía aparentar baja estatura, aunque estuviese dentro de la media de lo normal. Eso espero, contestó Lorena. Sí, te enseñaré la ciudad, los sitios de marcha y te presentaré a un montón de gente. Ya verás que lo vamos a pasar fenomenal. Tampoco voy a quedarme mucho tiempo, pues por eso debemos aprovechar ahora. Que el tiempo que pases en la gente disfrutes mucho. Imagino que sabrás que aquí en la capital uno no duerme nunca si no quiere. Pues yo espero dormir. ¿Tienes todo alguna Lorena negó con la cabeza. No había tenido mucho tiempo para ligas y tampoco se había cruzado en su camino un vínculo que le llamara especialmente la atención. Sí, la familia Ferraro era encantadora. Y siempre sin parecer que todo no lo pudo entender, así como no pudo dejar de morderse la lengua. Todavía no era el momento de afrontar ese tema. Estaba decidida a conocerlos bien, a llegar al fondo del asunto. Lorena se había criado con Alicia y el indio hasta los 5 años, con una infancia feliz.
No tenía malos recuerdos hasta que cumplió los 17. A partir de ahí, la crisis económica que estaba sufriendo la comunidad europea comenzó a afectarla directamente. Había intentado trabajar en cualquier cosa, pero siempre la voz sabia no se lo aconsejaba. Prepárate en los estudios, serás la mejor enfermera. Lorena ya no era una niña. A los 5 años viajó a Italia junto a Pilar Aresti. Pilar era como su hermana mayor, extrovertida, con un ligero punto macarra, a veces demasiado loca. Ahora que tenía una hija quizá estuviera cambiando un poco, solo un poco. Pilar llevaba cerca de 3 años viviendo en una casa propia. Es hora de que siente un poco la cabeza, otra vez la voz sabia acertaba de nuevo. Pero esa voz sabia se iba volviendo más triste cada día. Lorena podía escuchar con claridad sus llantos desconsolados en la noche y cómo se levantaba cada mañana y afrontaba el nuevo día con los dientes apretados, con risas fingidas, con una felicidad inventada. Esa voz sabia volvía la espalda al amor, y sus suspiros enamorados volaban a España con frecuencia y, perdida en una habitación, en una sala o en un jardín, se abrazaba a la soledad y su mente retrocedía en el tiempo, en su pasado.